Certeza, yo sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad. El Evangelio. Certeza, es la razón, la existencia. Un mensaje para ti todas las semanas en este canal de radiodifusión cristiano Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cristo está cerca, es mi certeza. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Ni profundo, ni la muerte ni la vida. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. El amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza. Es un placer para mí saludar a los queridísimos oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra programación semanal de estudio bíblico titulada Un mensaje para ti, programa desde el cual desarrollamos estudios de diferentes porciones de la Escritura en una manera expositiva, tratando de tener una correcta exégesis con la gramática, con la ortografía y poder, como digo, alcanzar o poder entender en una manera más clara lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Más concretamente, estamos haciendo un estudio de la primera carta a los Corintios y hemos podido finalizar el capítulo 6 de esta primera epístola, la primera de las que Pablo escribió conocidas como mayores, aproximadamente en el año 55 después de Cristo, en su tercer viaje misionero. Vamos a dar comienzo al capítulo 7 y trataremos de desarrollar estos 40 versículos que son los que contiene este capítulo 7 en la manera más fiel en la que el Señor nos permita para tener, como digo, una buena comprensión de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Hemos terminado el capítulo 6 y hasta este punto el propio apóstol Pablo había estado tratando los pecados acerca de los cuales se tenía conocimiento en esta congregación de Corinto. Ahora, como digo, se ocupa de las preguntas sobre las cuales le habían escrito acerca del matrimonio, ¿verdad? Sabemos que todas esas informaciones o todos esos asuntos habían sido comentados a Pablo por la gente de Cloé. Por eso también tenemos un poquito más de conocimiento que también Estéfanas, Fortunato y Acaico, ¿verdad? Que los podemos ver en el capítulo 7, verso 25, capítulo 8, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, capítulo 16, versículo 1, capítulo 16, versículo 12, podemos ver que se hacen ciertas preguntas que, como digo, probablemente pudieron venir a través de estos tres creyentes, ¿verdad? Pero como digo, es muy complicado poder interpretar este capítulo 7 sin conocer exactamente qué preguntas habían hecho los corintios y quién las había hecho, ¿no? Si los creyentes fieles, el grupo libertino, el grupo ascético, uno de los grupos disidentes, ¿no? De las iglesias
que estaban, como digo, reunidos en las casas. Bueno, en este sentido, sabemos que nos encontramos con diferentes preguntas que al apóstol se le hacen por asuntos que están ocurriendo en esta iglesia de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 1 y en el versículo 25 podemos ver cómo se nos hablan, y es donde estaremos también estudiando, acerca de preguntas sobre el matrimonio. Y también cuando nosotros vamos un poquito adelante al capítulo 8, versículo 1, nos encontramos con preguntas acerca de alimentos ofrecidos a los ídolos. Cuando llegamos al capítulo 12, en el versículo 1, nos encontramos con preguntas acerca de los dones espirituales. Cuando llegamos al capítulo 15, versículo 1, nos encontramos con preguntas acerca de la resurrección de los muertos. Y en el capítulo 16, versículo 1, también con preguntas acerca de la ofrenda misionera para los judíos. Qué bueno es, ¿verdad?, que se hagan preguntas en la iglesia, qué bueno es que se aclaren cuestiones, qué bueno es que haya personas que con respeto, que con humildad, personas con un buen testimonio, personas con unos buenos fundamentos bíblicos puedan responder a las inquietudes y a las preguntas que a veces por la propia ausencia de conocimiento, en muchos casos se generan y se experimentan situaciones, como digo, de carácter desagradable en las iglesias. Cuando estamos leyendo este capítulo 7 de Corinto, de la carta a los Corintios, tenemos que entender que Pablo está respondiendo a preguntas definidas. Esto es importante. Él no está desarrollando una teología completa del matrimonio en un capítulo. También es importante considerar todo lo que el resto de la Biblia dice acerca del importante tema que es el matrimonio. Por lo tanto, no podemos, como digo, hacer una temática completa únicamente usando la primera carta a los Corintios en este capítulo 7, ya que aquí, como digo, Pablo, y permítame la repetición, no está haciendo una teología completa, está respondiendo a preguntas definidas y concretas. También algunos críticos liberales, he estado un poco leyendo algunas cosas acerca de los comentarios de este capítulo, han acusado a Pablo de estar en contra tanto del matrimonio como también de ser un poco machista en contra de las mujeres. Bueno, desde luego que estas acusaciones no caben ni tienen certeza, ¿verdad? Tampoco es cierto que en versículos como el 6, el 10, el 12 y el 25 esté negando la inspiración divina. Por ejemplo, en el 6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no como una orden, ¿no? Más bien él está refiriendo a lo que Jesús había estado enseñando cuando también él estuvo aquí en la tierra. Como digo, Pablo tuvo que responder algunas preguntas que Jesús nunca trató, pero cuando surgía una pregunta acerca de la cual el Señor había hablado, Pablo hacía referencia siempre a las palabras de Jesucristo, en vez de negar, como digo, la propia inspiración. Pablo siempre declaró que lo que estaba escribiendo tenía la misma autoridad que lo que Cristo había enseñado. Pablo explicó la voluntad de Dios en relación al matrimonio cristiano y dirigió su consejo a 3 grupos diferentes de creyentes. Podíamos incluso verlo con alguno más. Yo lo voy a mencionar porque sí me parece importante. Por ejemplo, en los versículos 1 al 7 está refiriéndose a que los casados permanezcan casados con plenos derechos conyugales. En los versículos 8 y 9, a los no casados y a las viudas es bueno quedarse sin casar. En los versículos 10 y 11, a los casados, si los 2 cónyuges son creyentes, permanezcan casados. Del 12 al 16, a los que tienen un cónyuge no creyente, permanezcan casados. En los versículos 25 al 38, a las vírgenes es bueno quedarse sin casar. En los versículos 39 al 40, que es el último versículo, a las mujeres casadas y a las viudas, las casadas están vinculadas al matrimonio, al enviudar es bueno quedarse así.
Por lo tanto, en lo que será un poco mi desglose, he optado por 3 grupos y vamos a estar ahora en el contexto del versículo 1 al versículo 11 hablando a creyentes casados con creyentes. Vamos a dar lectura a estos versículos. Dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 11. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y se separe, quede sin casar o reconcíliese con su mujer, y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, este es un contexto que va dirigido a los creyentes casados con creyentes, evidentemente, y también está dirigido a aquellos, como hemos visto, que son solteros, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar un poquito lo que aquí se nos está enseñando, ¿verdad? Bueno, el primer versículo es un versículo interesante, ¿no? Es un versículo que como dice la Reina Valera del 60, que es la versión que yo he leído, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Así dice también la versión de las Américas. Sin embargo, la Nueva Versión Internacional dice: es mejor no tener relaciones sexuales. La Nueva Traducción Viviente: es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. La Biblia de Jerusalén: bien le está al hombre abstenerse de mujer. Bueno, el término bueno, como digo, siempre tiene un campo semántico amplio, pero en este contexto significa provechoso, ¿verdad? O para la ganancia o ventaja de uno mismo. Lo podemos ver en el versículo 1, lo podemos ver en el versículo 8, a los solteros y a las viudas es bueno para ellos si se quedan como yo. Lo podemos ver en el verso 26, creo que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Bueno, en este mismo sentido es usado en la Septuaginta, ¿verdad? En el capítulo 2 de Génesis, verso 18, sabemos que la Septuaginta es el Antiguo Testamento que se tradujo a la lengua griega, y aquí en esta lengua optan, cuando el Señor dice: y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, también tienen este término bueno con el mismo sentido, con el mismo significado. O sea, esta palabra que es kalos, ¿verdad? El propósito principal de Pablo es ver lo que es mejor para la persona en tiempos difíciles y lo que es mejor para el reino de Dios. Bueno, esto podría referirse posiblemente una mención de la carta que los corintios le escribieron a Pablo. También podríamos estar hablando de algún tipo de dichos, de alguno de estos grupos que ya habla, ¿verdad?, en los primeros capítulos, cuando él está tratando de exhortar y de decir a aquellos que decían, pues somos de Pablo, somos de Apolo, somos de Cefas, somos de Cristo, etcétera, 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 ¿verdad? Pero evidentemente
tomada de una de las propias palabras de Pablo, pero mal interpretada y aplicada, como digo, en una manera ascética, legalista y libertina. Por lo tanto, estamos hablando de que en lo que aquí Pablo está respondiendo guarda una relación con las propias preguntas o con los propios asuntos que a él le escribieron. Buena cosa le sería al hombre no tocar mujer. Bueno, aquí el término tocar entendemos que en este contexto tiene un sentido sexual, ¿verdad? La palabra original griega nos habla de encender, nos habla de tocar, nos habla de afectar negativamente, nos habla de agarrarse, pero en este sentido entendemos que tiene que ver con tener relaciones sexuales con una mujer, o sea, concebido como tocar en una manera firme o agarrarla con las manos. Por lo tanto, en este sentido entendemos, ¿verdad?, que lo que aquí está diciendo el apóstol, buena cosa les al hombre no tocar mujer. O sea, esta frase significa lo que está significando, pero Pablo no está menospreciando al matrimonio ni a la propia sexualidad humana dentro del matrimonio. Pablo siempre lo que denuncia es un abuso de la sexualidad, una sexualidad desordenada y una mala administración que tristemente y que podemos ver constantemente por parte de una humanidad que siempre toma los dones, ¿verdad?, dados por Dios y los lleva fuera de sus límites. Por lo tanto, entendemos que la iglesia de Corinto y el clima social donde existía esta iglesia era extremadamente inmoral, ¿verdad? Y ahora podemos ver, ¿verdad?, que es por razón de las inmoralidades, por razón de las fornicaciones. Ya vimos que en el capítulo 5 se trató un caso de inmoralidad, un caso en que el propio apóstol decía que tal fornicación, que tal inmoralidad no se nombra aún, ni aún entre los gentiles. O sea, que un creyente tiene la mujer de su padre, ¿verdad? Y en vez de haber lamentado este asunto, pues todavía consideraban que tenían una idea de la libertad y de la gracia en una manera incomparable, cuando realmente lo que tenían era un gran problema de sensibilidad, como digo, espiritual. El matrimonio no es un problema para Pablo. Para Pablo, como digo, él entiende el matrimonio y las relaciones maritales como algo bueno, como algo dado por Dios. Él sabe perfectamente que es Dios mismo quien ordena, quien da el mandato de ser cumplido por el hombre, de ser fecundos, multiplicarse. Por lo tanto, entendemos que el sexo es un don de Dios. Pero la sociedad gentil era tan inmoral y permisiva sexualmente que, como decimos, aquí, en esta ciudad de Corinto, el sexo era usado en prácticas de adoración pagana. Por lo tanto, Pablo entendía la importancia, como digo, de hablar de este asunto a esta iglesia. Por lo tanto, vamos a continuar un poquito más hacia adelante. Entonces vemos que él está diciendo esto y es a causa, ¿verdad?, de la inmoralidad. Y ahora dice en el verso 2 que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Esto es muy importante. Lo que estamos entendiendo aquí es la defensa, ¿verdad?, que Pablo está haciendo de este orden correcto de la iglesia en la sociedad. Pablo no está animando a la gente, no es el punto principal el quedarse soltero, sino el quedarse, como digo, como uno está en tiempos difíciles, en el aumento de la persecución, que realmente traer más asuntos a la propia vida eran más problemas
Pero Pablo está, como digo, ratificando el matrimonio. Él está diciendo claramente que cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido, pero que puedan, como digo, ser una luz, un testimonio en este momento para esta cultura del primer siglo greco-romana, promiscua, como digo, mostrar que el matrimonio monógamo y fiel es mucho mejor, es más espiritual, es más correcto emocionalmente, en todo, que la manera pagana, liberal. Pablo respalda el matrimonio y sobre todo, es más, afirma la responsabilidad de cada miembro en la pareja. Por eso está diciendo que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga, como digo, su propio marido. Vamos a continuar en el tiempo que tenemos en este asunto tan interesante, ¿verdad? Donde podemos ver la importancia, ¿no?, de lo que Pablo nos está enseñando. También una de las preguntas que hacía esta iglesia es si el celibato, el permanecer soltero, es más espiritual que el matrimonio. Pablo respondió que es bueno que un hombre o una mujer tengan este don, pero que este estado no es mejor que el matrimonio, ni tampoco es mejor la condición, ni es tampoco la mejor condición para todos. La traducción que algunos comentaristas hacen es que el matrimonio es perfectamente apropiado, honroso y moralmente adecuado. Que un hombre viva tanto casado como soltero. Por lo tanto, en el propio versículo 6 nos está dejando claro que el celibato es algo que está permitido, pero que no es un mandato. Y en el versículo 7 nos informa que no todos tienen un don de permanecer célibes. Esto también fue una enseñanza dada por el propio Jesús en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en los versículos 10 al 12, donde los discípulos le dijeron, si es así, la relación del hombre con su mujer no conviene casarse. Pero él dejó claro, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Donde eunuco se refiere a los que se están absteniendo del matrimonio. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Es generalmente cierto para la mayoría de las personas, pero por alguna razón, algunos han sido llamados para vivir solteros. La condición de solteros no es espiritualmente menor ni espiritualmente mayor, infraespiritual o superespiritual. Todo guarda, como digo, una relación con la voluntad de Dios. Amén. Esto es algo importante, ¿no? Entonces, como digo, lo que estamos aquí observando es muy fundamental. O sea, el que está casado, bueno, que se quede casado. El que está casado, que cumpla sus deberes conyugales, tanto el marido como la mujer, que entiendan que no tienen una potestad sobre su propio cuerpo, que no se nieguen el uno al otro. Estas cosas son importantes. Pero también de la misma manera encontramos, como digo, que todos los hombres pudieran ser como Pablo era. Pero él reconoce, como hemos dicho, que no todos tienen este don, ni todos son llamados a vivir en esta manera. ¿Por qué? Porque todo, como digo, depende de la voluntad de Dios. Una de las cosas, para ir cerrando nuestro tiempo, uno de los propósitos importantes del matrimonio es evitar la fornicación, ¿verdad? Dios determinó el sexo dentro de lo que el matrimonio es, para que la relación tenga una cobertura
santa y divina. Sabemos que todo lo que es fuera del matrimonio, extramatrimonial, no está contemplado ni está visto en una manera buena por Dios. Al contrario, tiene una calificación de fornicación, en el griego es porneo, o sea, porneia es una palabra que denota pecado, ¿verdad? En este sentido, ya en el capítulo 6 hablamos mucho de que la unión sexual nos hace vivir en una sola carne, pero no en una manera limpia, y hace la comparativa del matrimonio. Recordar que en el verso 16 dice que en la manera en la que cuando el hombre casado se une a una mujer viene a ser una sola carne, también cuando se une con una ramera viene a ser una sola carne. Por eso cuando nosotros estamos unidos al Señor somos un solo espíritu con Él. Por lo tanto tenemos que huir de la fornicación, porque cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí nos da esa conclusión en los versos 19 y 20. Ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros. Hemos sido comprados por la preciosa sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, el matrimonio es una protección, es una gracia, es un don de Dios para evitar la fornicación. Entonces, Dios no ve ni aprueba la poligamia. Dios el matrimonio lo considera monógamo, ¿verdad? Ni los matrimonios homosexuales. El modelo de Dios desde el principio ha sido que un hombre se case con una mujer. Sin embargo, el esposo y la esposa no deben abusar del privilegio del amor sexual, que es parte normal del matrimonio. El cuerpo de la esposa le pertenece al esposo y el cuerpo del esposo a la esposa, y cada uno debe de tener consideración del otro. El amor sexual es una hermosa herramienta para construir y no un arma para pelear. Negarse el uno al otro, en cierta manera, es faltar a un principio bíblico relativo al matrimonio, y muchas veces es una puerta abierta para que Satanás tiente a los miembros, ¿verdad?, de la pareja, que a veces tristemente encuentran satisfacción en otra parte, y ahí se producen esos dolorosos adulterios. Como digo, lo espiritual debe gobernar lo físico. Nuestro cuerpo, hemos dicho, es templo de Dios. El esposo y la esposa pueden abstenerse con el fin, como viene diciendo el verso 5, para dedicarse a orar y ayunar, pero no deben utilizar esto como una excusa para una separación prolongada. Pablo está animando a las parejas cristianas para que estén en sintonía, para que estén en comunión el uno con el otro, tanto en las cuestiones espirituales como en las físicas. En los versos 8 y 9, Pablo ahora aplica, ¿verdad?, a los creyentes solteros y a las viudas el principio que se declara en el versículo 1. Si no pueden controlar a sí mismos, entonces cásense. La Iglesia no solo le preguntó a Pablo acerca del celibato, sino también acerca del divorcio, puesto que el propio Jesús también fue tratado con esta pregunta, y el propio Pablo citó la propia enseñanza de Jesús. Lo podemos ver también en el verso 39, ¿verdad? Los casados no deben divorciarse. Si el divorcio tiene lugar, las partes deben permanecer sin casarse o buscar la reconciliación. Esto es, por supuesto, el ideal para el matrimonio. Ahora, Jesús hizo una excepción. Dice que si alguna de las partes es culpable de fornicación, esto podría dar una cierta base a considerar. Pero es mucho mejor que haya confesión, perdón, reconciliación. Pero si estas cosas están fuera de consideración, entonces, como digo, no hay sentido para poder manipular o incluir formas o pensamientos humanos. Como digo,
para ver el divorcio con buenos ojos. Hay veces que las situaciones llegan a extremos donde no se puede más, pero siempre, como digo, el divorcio nunca es una opción. Todos los medios disponibles se deben utilizar para poder restaurar el matrimonio. Y he podido asistir a lo largo de mi experiencia cristiana a la restauración de muchas familias separadas, de familias rotas por adulterio, de familias rotas por engaño, por pecado, y es maravilloso poder ver cómo la restauración de Dios les da nuevas oportunidades, nuevas experiencias, y que al fin uno se deleita en la gracia de Dios. Por lo tanto, mi consejo, con esto concluyo, ¿verdad?, que en la medida, ¿verdad?, en la que estamos consagrados al Señor y agradamos al Señor, entonces buscaremos agradarnos el uno al otro en nuestra relación matrimonial. El matrimonio será de mucha satisfacción. Nunca, ninguna de las partes pensará en buscar satisfacción en otro lado, en irse a otro lado. Como digo, no hay problemas sexuales en el matrimonio. Como digo, los problemas son de personalidad y a veces el sexo es uno de los síntomas. Como digo, sé que hay una tendencia a haber divorcios entre creyentes, aún en la vida de pastores, pero esto no es el modelo bíblico. Esto tiene que estar destrozando el corazón de Dios, ya que Dios nos llamó a ser una sola carne, y claramente el Señor declaró: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Bueno, queridos oyentes, pues esto ha sido nuestro desarrollo de estos 11 versículos de este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Continuaremos la próxima semana para poder completar este contexto con la ayuda de Dios y a ver si podemos también terminar esta primera carta. Que Dios les bendiga y les espero la semana que viene. Muchas gracias.